Hola, saludos a todos. Aquí estamos una vez más en una clase contrarreloj que se titula El Camino de la Salvación. Y como siempre vamos a tener 4 ejemplos de esta enseñanza. El primer ejemplo es como su pueblo, Deuteronomio 28:9. El segundo ejemplo que vamos a tener es angosto, Mateo 7:14. El tercer ejemplo son verdaderos, Apocalipsis 15:3. Y el cuarto y último ejemplo es en Jesús, Juan 14:6. Bien, vamos a entrar a este tema entonces que se titula El Camino de la Salvación. Vamos a hablar de ese camino hermoso, ese camino que nos lleva a la vida eterna. Vamos a ver el primer ejemplo entonces, como su pueblo. Deuteronomio 28:9. Dice la palabra de Dios de esta manera: confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, ¿qué podemos ver aquí? En el primer punto vamos a ver la confirmación que hace Dios a su pueblo. Lo confirma como su pueblo, pero ¿a quiénes son los que confirma como su pueblo? Vamos a ver a quiénes son, lo vemos en el punto número 2. Tiene que ver la obediencia. Dice, como te he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Debe de haber obediencia en las personas, en su gente, para que pueda ser confirmado como pueblo de Dios. Si no hay obediencia, ¿cómo vamos a decir que somos parte del pueblo de Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Y dice que debemos andar en ellos, en los caminos del Señor, en el camino de la obediencia, en el camino de los mandamientos. Así es como tiene que vivir su pueblo para que cada uno de nosotros podamos andar en el camino de la salvación. Eso es parte del camino, obedecer su palabra. Ese camino, como dice el ejemplo número 2, es un camino angosto. Mateo 7:14. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué podemos ver aquí? Primeramente podemos ver que es un camino angosto. No es un camino ancho como el camino de la perdición, que muchos entran por ella. No, es un camino angosto. Pero ese camino nos lo trazó el Señor, y por ese camino tenemos que andar cada uno de nosotros. En ese camino va a haber espinas, en ese camino va a haber obstáculos, en ese camino va a haber piedras, claro que sí, pero ese es el camino de la salvación. Ese es el camino, como dice el punto número 2, que te lleva a la vida eterna. Es angosto, pero te lleva a la vida eterna. Al final de todos esos momentos difíciles que tienes que pasar tú en este camino, allí está el Señor, esperándote para recibirte, para darte la bienvenida al reino de los cielos. Dice el punto número 3, pocos son los que la hallan. No son muchos, porque el camino es angosto. No es el camino ancho, vuelvo a repetir, el camino es angosto y pocos son los que encuentran ese camino de la salvación, porque todos queremos acomodarnos un camino que sea conforme nosotros querramos, y no es así. Tú debes de acomodarte al camino de Dios, al camino donde hay que obedecer. A muy pocos nos gusta la obediencia, pero así es el camino de la salvación, como dice el punto número 1. Hay que obedecer. Y vamos a pasar al ejemplo número 3. Estos caminos son verdaderos. Apocalipsis 15, 2 y 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Quiénes son
los que van a estar sobre ese mar de vidrio teniendo las arpas de Dios? Bueno, dice aquí la Escritura, como dice el punto número 1, pasando por momentos de aflicción. Son las personas que han pasado por momentos difíciles. Dice que son los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Esas son las personas que van a poder estar en ese mar de vidrio. Qué hermoso es llegar a ese momento. Pero claro, todo eso significa que aquí en esta tierra vas a pasar tus momentos difíciles, y eso lo vengo recalcando, lo vengo diciendo para que no te asustes por lo que tengamos que pasar en esta vida. Es parte de la obra de Dios. El Señor Jesucristo también pasó por muchas cosas difíciles y lo hizo por amor a ti, para que tú te salves, para que tú alcances esta vida eterna con la ayuda de Dios. Entonces, cuando llegues a ese momento difícil, acuérdate de estas palabras, que algún día estarás con Él, como dice el punto número 2, cantando el cántico del Cordero. Qué hermoso va a ser ese momento, qué grande, qué lindo, de verdad. Son cosas que no se pueden expresar con palabras, pero qué hermoso va a ser llegar hasta ese lugar y estar con el Señor para siempre, jamás, con la ayuda del Señor. Y sus caminos, como dice aquí para finalizar el verso 3, son justos y verdaderos. Aquí hay algo que tenemos que aprender, que la palabra dice son justos. No porque padezcas, pienses que estás pasando injusticias en el camino del Señor. No, no son injusticias, es parte, porque cada uno de nosotros, así lo dijo el Señor, así lo dijeron sus siervos, que vamos a ser probados como el oro, para ver si de verdad tenemos acceso al reino de los cielos. Allí podemos encontrar la verdad, podemos encontrar cosas tan hermosas en los caminos de Dios, en el camino del Señor. Podemos encontrar cosas muy bonitas que nos harán sentir mejor en esta vida con la ayuda de Dios. Los invito a tomar este camino tan hermoso. Los invito a caminar por este camino, aunque yo sé que hay piedras, aunque yo sé que hay espinas, y a veces lloramos por los procesos, pero ¿qué importa que lloremos si sabemos que el premio es muy grande en el reino de los cielos? Si sabemos que son caminos verdaderos, si sabemos que son caminos de justicia por los que estamos caminando. Así es el camino del Señor, así es el camino ascendente que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es este camino. Hay que gozarnos en el camino de Dios. Y este camino, el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino de la salvación, como dice el último ejemplo, está en Jesús, y lo podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí lo dice el Señor muy claro en este verso. Yo soy el camino. Le preguntaron al Señor: muéstranos el camino y nos basta. Yo soy el camino. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. Por Él tenemos que caminar, como dice el punto número 2. A través de Él hay vida eterna. A través del Señor es como nosotros podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Qué podemos entender con esto? Que en el Señor está su doctrina verdadera. En la vida que Él llevó está la doctrina que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cuál fue su vida? La renunciación. Cuidado con esa palabra, la renunciación. El Señor renunció a todo para obedecer a la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos que renunciar. A sus discípulos los enseñó a renunciar para entrar a ese camino de la salvación, porque ese es el camino. Jesús es el camino y Él nos da el ejemplo de cómo se tiene que vivir en esta tierra. Pasos que Él dio son los pasos que nosotros tenemos que dar con la ayuda de Dios, amando al prójimo. Él cumplió con su ministerio. Ahora nosotros estamos en la tierra, pues hay que predicar,
Hay que hablar de Cristo, hay que hablarle al mundo que Cristo vive, que Él es la respuesta, que Él es el camino y que a través de Él es como nosotros podemos llegar al reino de los cielos con la ayuda del Señor. Es menester que cada uno de nosotros entremos al camino de la salvación para poder estar con Cristo en el reino de los cielos. Dios los bendiga, hermanos.